una toma. Le voy a mostrar la impotencia. Y le voy a mostrar ahora dónde está fisiopato. Miren este resumen. Señores, esto que están viendo acá es la dura madre. Son las arterias en la dilatación. Aquí ya se pierde la imagen de traspaso de... No es la misma imagen que acabo de mostrar, está más tenue acá. ¿Qué tengo? Infarto. Ah, la imagen anterior, lo negro, es el infarto. Esto. Pero, ¿compartir? Está grabando, sí. Ya, share. Share es compartir, ¿no? Ahora sí. Ya. Bueno, de nuevo. Entonces, sí, ahí. Lo que quería decirles, esto es el infarto. ¿Por qué se infarta esto? Un coágulo dentro de la arteria cerebral media, isquemia distal, apertura de qué? Apertura del endotelio, salida de líquido. Y esto es lo que estamos viendo acá, el edema cerebral. Ahora, otro detalle. ¿Ven esto blanco? Esos blancos son los coágulos que ahorita les voy a mostrar. Entonces, este paciente abren, ya un paciente que se había deteriorado, y acá, esto quiero que vean. Miren la sangre. Eso que vimos en la tomografía blanquito. Entonces, la sangre en tomografía se ve hipertenso, blanco. El líquido se ve negro, el agua. Entonces, aquí ya era tanta la isquemia que había tanta aumento de la permeabilidad, ese endotelio estaba tan permeable que empezaron a salir glóbulos rojos. Entonces, hay una transformación hemorrágica. Y tengo acá indicación infarto maligno de la arteria cerebral media con edema masivo y aumento de la presión intracerebral. Entonces, ¿qué quiero que aprendan? Que se lleven ya, no para el examen, de ustedes. Aumento no, la isquemia hace que el endotelio se abra, aumente la permeabilidad. ¿Estamos? Sale tal cantidad de albúmina y agua y electrolitos al intersticio que se produce el edema. Y ese edema es tan intenso que empieza a crecer el cerebro, pero en un espacio cerrado, que es el cráneo. Consecuentemente, hay aumento de la PIC. Luego, en el infarto cerebral extenso, el edema genera un aumento de la PIC por efecto masa. De eso ustedes ya no tienen duda. Complicación síndrome del cráneo trepanado, es decir, abren el cráneo para que el cerebrito salga hacia afuera. Y acá, dentro de las primeras 40, en realidad este paciente tenía 48 horas de evolución, estaba hablando con su familia y hace un déficit motor derecho, y con eso van a un centro médico, le hacen una tomo y al día siguiente lo traen. Llegó hablando al hospital, consciente, colaborador, aunque un poco obnubilado. 9 de la noche. 4 de la tarde, el paciente estaba ya en sopor 1. O sea, paraba con los ojos cerrados. Nos acercábamos y él abría los ojos. 1 hora después, ya solamente con estímulo, abre los ojos. Sopor 2. Antecito de la cirugía, el paciente en coma. No abría los ojos. Seguía y la pupila ya empezó a cambiar de forma. Entonces, todo esto fue causa del edema y el aumento de la PIC. Y acá, ¿dónde está? Bien. Entonces, esto quería traerles como digamos, como que fue lo que yo primera vez que lo veo en vivo. ¿Cuántos años han pasado? 40 años para que yo vea esto. Y ustedes lo están viendo a sus 20 años. O sea, ya ustedes son gente que ha evolucionado y que ya no está aprendiendo de memoria. ¿Listo? Entonces, en una diapo hemos hecho un tema de conciencia, el aumento de la PIC,
aumento de la permeabilidad, edema vasoconstrictor. Lo han visto en vivo, en una sola diapositiva. Bien, ahora vamos a continuar nuestra clase con lo siguiente. ¿No? Quiero, ¿cómo lo encuentro? Aquí, esto. Esto he estado trabajando desde ayer para ustedes. Bien, ya, desde acá. Resulta que empezamos a hablar nosotros de epilepsia, ¿no es? Y cuando nosotros hablamos de epilepsia, ya, se toca el tema, ya saben que la epilepsia es causada por aumento de la permeabilidad, porque el astrocito se inflama, el astrocito evita que ingrese sodio, mejor dicho, potasio, glutamato. Este glutamato actúa sobre la otra membrana postsináptica y produce aumento de sodio, despolarización. Hasta ahí no es novedad. ¿Qué es una crisis de ausencia? Estas crisis de ausencia parecen estar relacionadas con los ritmos oscilatorios que se generan durante el sueño. O sea, ¿qué me está diciendo? Palabra clave, oscilatorio, que son muy parecidas al sueño. En el sueño, nosotros tenemos una conexión permanente entre corteza y tálamo. Corteza y tálamo, tálamo, corteza. A eso se está refiriendo en un concepto oscilatorio. O sea, hay ondas que durante el sueño van de la corteza al tálamo y los otros lugares no reciben estímulo. Eso es fisiológico. Patológico. Si yo tengo una disminución de receptores GABA, tengo mucho potasio en el intersticio, porque eso fue lo que aprendimos en la clase anterior, que consecuencia de la lesión del astrocito, el astrocito a nivel intersticial no absorbe potasio. Hay un exceso de glutamato. Entonces, si yo tengo aumento de potasio en el intersticio por una lesión inflamatoria del astrocito y tengo presencia de canales, estos van a ser los que van a causar una onda de despolarización. Entonces, el paciente estando despierto hace la crisis de ausencia. O sea, hay una hiperexcitabilidad entre corteza y tálamo. Señores, el día viernes tuve la oportunidad de presenciar una crisis de ausencia. Es un niño que nace con una patología cerebral, lo tratan bien, él actualmente es profesional, y me dice esto: tengo un pensamiento depresivo que me viene. La verdad, no lo entendí. Y la madre me dice, mi hijo estaba cenando un día y se ahogaba con la comida, era sopa. Y le hacen una resonancia y se ve una zona blanca, hiperintensa en lo que es eh, en la amígdala, un puntito de 3 milímetros. Entonces eso es calcio, es una cicatriz, ya hay una evidencia. Y el paciente, miren, atiéndanme, y el paciente queda así. Empezó a hacer una deglución intensa. Miró para abajo y ¡tup! Se desconectó y hacía eh, ese, esa deglución, pero como que estuviera tomando agua porque estaba sediento y no contestaba. Tenía fascia de expresión. 30 segundos, no menos de 30 segundos le pasa. Eso es una crisis de ausencia. Eso es una crisis de ausencia. Él me trajo la resonancia, lo evidencié y estaba tratado con medicamentos. Entonces lo que yo hice fue escribirle a su médico tratante, al neurólogo, que presenció una crisis de ausencia, que ya han pasado 3 semanas con esas dosis y que el médico sepa lo que yo presencié.
¿Para qué va a hacer el doctor? Le va a aumentar otro antipirético que bloquee ¿qué? GABA o que bloquee o que estimule a la presencia de cloro. No, mejor está mal. Que bloquee a glutamato, que no se libere tanto glutamato y que tengamos más GABA para romper ese equilibrio. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la crisis de ausencia? El circuito oscilatorio entre corteza y tálamo, oscilatorio y que da vuelta. Bien, causa presencia de glutamato, unión de glutamato con su respectivo receptor que es el AMPA o el NMDA, ingreso de sodio a la membrana posináptica. ¿Y qué hace el sodio? Despolarización. Pero ¿cuándo se convierte ya en crisis? Cuando el periodo de despolarización dura más de 10 segundos. Estos periodos de despolarización son más de 10 segundos. Entonces, ahí ya se hace crisis. ¿Y por qué ausencia? Porque solo es tálamo corteza y es oscilatorio. Da la vuelta. Después dice, si hay suficiente despolarización, el receptor de glutamato para NMDA se activa y entra sodio y calcio. ¿Qué hace el sodio en la membrana posináptica? Despolariza. Bien. Cambios inducidos por descargas repetitivas en la epilepsia. Es decir, ¿qué vamos a ver en epilepsia? Esto se los he repetido, creo que debe ser hoy día 15 veces. El astrocito no absorbe potasio. Por lo tanto, aumento de potasio extracelular. ¿Qué hace el potasio? ¿Favorece las descargas repetitivas provocando una acumulación? No. Las descargas, no. El exceso de potasio, la acumulación de potasio, favorece las descargas. Tercero, esto reduce la capacidad de hiperpolarización de la membrana y facilita la despolarización de las neuronas vecinas. De acá, quédense que facilita el exceso de potasio, facilita la despolarización de las neuronas vecinas. Calcio. Ya dijimos que el NMDA y el AMPA favorecían el ingreso de sodio en la membrana postsináptica y el ingreso de calcio. Este calcio en las terminaciones presinápticas. Y también yo tengo calcio en la terminación presináptica. Mm, ahorita voy a ver. Está acá. Entonces, acá yo tengo una presináptica. ¿Estamos? Esta presináptica es la que me va a liberar glutamato. Cuando ingresa calcio en la terminación presináptica, se libera, ese calcio hace que las vesículas de la membrana presináptica se acerquen a la posináptica, perdón, las vesículas de la presináptica se acerquen, esas vesículas que están cerca del soma, se acercan a la membrana presináptica y liberan el glutamato. Entonces, al liberar el glutamato, ya tenemos las crisis de convulsión. A eso me estoy refiriendo con este concepto donde dice se incrementa la concentración de calcio en el terminal axónico, pero de la membrana presináptica. Y esto hace que se libere el glutamato en grandes cantidades. A ver, vamos a ver. Así, miren. Membrana presináptica, membrana postsináptica. ¿Vamos? Dice que la presencia de calcio, acá, este calcio, va a hacer que estas vesículas que en su interior contienen glutamato logren aproximarse a la membrana presináptica y acá se empiece a liberar glutamato.
Entonces, ese glutamato va a actuar sobre este receptor, el NMDA o el AMPA, y ahora va a ingresar grandes cantidades de sodio y va a producir el potencial postsináptico excitador, pero es un potencial postsináptico excitador que dura más de 10 segundos. Por eso dice, aquí dice, la acumulación de calcio, miren, ahora sí, la acumulación de calcio, acá, la acumulación de calcio, acá, la acumulación de calcio en la membrana presináptica, acá, va a permitir, este calcio se absorbe acá, y este calcio hace que la vesícula cerca de la membrana presináptica se acerque a la membrana presináptica y se libere glutamato, el cual se va a unir a su respectivo receptor y se va a producir el potencial productor de las crisis epileptógenas. Y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿las crisis epilépticas a qué se deben? Sí, ya les dije de que es porque tenemos mucho glutamato, poco GABA. Y aquí con este esquemita lo vamos a definir. Aquí tengo el complejo de redes, desequilibrio excitatorio e inhibitorio. O sea, voy a tener más glutamato que GABA. Va a haber un desequilibrio. Y eso es consecuencia de la inflamación del astrocito. Cuando el astrocito se inflamaba, el astrocito no absorbe el glutamato, no absorbe potasio. Consecuentemente, en el intersticio, ¿qué es lo que yo tengo? Mucho glutamato, poco GABA. Y ahí se genera glutamato, libera acá, se libera aquí y causa despolarización. Y esto que debería estar sacando el potasio de la membrana postsináptica, hay poquito GABA, o mejor dicho, el cloro que debería estar ingresando por GABA entra en mínima cantidad y consecuentemente tenemos que las neuronas corticales que se proyectan a los circuitos distantes son habitualmente excitatorias, mientras que aquellos que conectan las neuronas entre del mismo circuito se denominan interneuronas y son en su mayoría inhibitorias. Es decir, si recordamos el concepto que hemos visto en fisio, yo tengo neuronas que se acercan a la membrana postsináptica excitatoria. Y hay unas interneuronas ahí que son generalmente inhibitorias. Estas inhibitorias a través de GABA no están funcionando. Y acá tengo lo siguiente. Acá. En cambio, dice, las crisis epileptógenas o epilépticas se producen por una ruptura entre estos dos elementos. Y vuelvo a insistir, ¿cuáles son estos dos elementos para que haya crisis epileptógenas? No son los glutamatos. Falta una palabra. Falta una palabra. No. Si yo agarro esto y lo pongo para arriba y esto para abajo, exacto. Palabra clave que tiene que estar ahí es, falta acá, desequilibrio. Sí, señores. Es un desequilibrio en favor de estos elementos de glutamato y potasio y una disminución de GABA. Entonces, para que haya crisis epileptógena, tengo que tener un entre GABA, perdón, no, entre glutamato, potasio y una disminución de, de GABA. No, sí, de GABA, correcto. Ahora, aquí tenemos, si yo tengo glutamato, voy a tener en la membrana postsináptica mucho sodio,
Este exceso de potasio también va a producir la despolarización. La disminución de cloro va a coadyuvar a que haya menos inhibición y la presencia de calcio va a hacer de que, estoy hablando de dentro de la neurona excitada, que tengamos más vesículas en la membrana presináptica. Entonces, estos son los cambios metabólicos de la neurona. Es decir, yo tengo hipoglicemia, tengo hiponatremia, tengo hipercalcemia y convulsiono. ¿Qué causaron todos estos elementos? Favorecieron esta caída de sodio, esta caída de azúcar, hipoglicemia y el aumento de calcio. Estos trastornos metabólicos fueron los que eh, eh, favorecieron, fueron los gatillantes para la crisis epileptógena. Pero también tengo otras causas de crisis epileptógena, anormalidades genéticas. Yo nazco con una anormalidad genética, una alteración genética del canal de potasio. Entonces, si tengo esa alteración genética del canal de potasio, ¿cómo va a estar mi potasio intersticial? Elevado, porque mi astrocito no está absorbiendo potasio. No necesito que yo tenga mi endotelio inflamado. Ya por la parte genética de tener un daño genético que haga que la célula amortiguadora siempre sea el astrocito, y este astrocito no está cumpliendo su función porque hay un daño genético de los canales de potasio, entonces este paciente tiene todo el derecho de convulsionar. Y aquí hice lo siguiente. Lesiones cerebrales significativas. Ese paciente que les mostré puede haber convulsionado. No, no convulsionó, pero puede. Cuando son focales, tumores aquí, llevan a convulsión. Entonces, cuando yo digo, escuchen esta palabra, lesiones estructurales cerebrales, estoy diciendo alguna lesión del cerebro, un tumor, una tuberculosis cerebral, algo que le haya cambiado la forma. Entonces, aquí tengo las vasculares. Acabamos de ver un ACV isquémico, un trombo en la arteria cerebral. Ya han visto cómo produce edema y esto puede también generar un cuadro de convulsión. Traumáticas. Tiene un accidente de tránsito, se golpea la cabeza, hace un foco de coágulo en la región frontal. Ese foco de coágulo en la región frontal aumenta la permeabilidad de la membrana, se libera albúmina, se estimula el astrocito, no absorbe potasio, aumenta el glutamato y tengo convulsión. Y tumoral, una inflamación directa por el tumor. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las causas de las crisis epileptógenas? ¿Qué me tienen que responder? Fíjense, esto y todo esto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya, vamos, trastornos metabólicos. ¿Cuáles son esos trastornos metabólicos? Hipoglicemia, hiponatremia, calcio, hipercalcemia. ¿Cuáles son los otros trastornos que podrían causar eh, crisis de convulsión? Exacto. Pero hereditarios relacionados con quién? Exacto, con una alteración genética en la funcionalidad del canal de potasio. Y tercero, ¿cuáles son las lesiones cerebrales? Vascular, traumática o tumoral. Entonces, en estos casos, ¿qué voy a tener? Un aumento del tono excitatorio. Voy a tener más potasio, voy a tener más glutamato y voy a tener una reducción del circuito inhibitorio que es GABA. Pero insisto, esta es una diapo que la hice para insistir en que se lleven el conocimiento. Dice, hay una alteración en los distintos circuitos neuronales, aumentando ¿qué? El tono excitatorio y disminuyendo el tono inhibitorio. Por eso es que en la primera diapo les mostré el desequilibrio. Y cuando yo digo aumentando el tono excitatorio, ¿de quién estoy hablando? Bien, aumento de
glutamato y aumento ¿de qué? De potasio. Y acá, ¿qué voy a poner? ¿Puedo poner OK acá? Aquí, ¿qué voy a poner? Acá. Disminución de cabo. Entonces, esta diapo es clave para ustedes. No, ustedes me dirán, pero usted le ha puesto pues inteligencia artificial y se lo ha hecho todo. Sí. Señores, tengo 10 de estas imágenes hasta que busqué esta. Si ustedes se fijan, esta es otra. Tuve que crear otra para enseñarles solo estito, pensando en que ustedes aprendan. Ellos van a estar sedientos mañana, van a estar con deseo de aprender. Yo me tengo que imaginar cosas positivas, pues, ¿no? Entonces, porque yo me imagino cosas positivas de ustedes, por eso les traigo todo esto. Pero ¿qué pasaría con el profesor que dice, no, no quieren aprender, son los míos? No hacen los prácticos, no estudian. ¿Cómo va a venir ese docente? Pues, ¿no? O sea, yo me meto en mi cabeza, vivo en un mundo de los que veo acá. Este es el mundo real, de los que por eso están aquí ustedes. Quieren aprender, quieren no aprender de memoria, quieren motivarse. Entonces, esto, fíjense cómo se hace una diapo para ustedes. Yo tengo más de 10 imágenes hechas. No me convencían las imágenes hasta que logré una adecuada para ustedes. Bueno, y aquí viene ahora, y entramos, crisis generalizada. Generalizada es el que ustedes ven en las películas. Había un médico que salió en TikTok que le pegó a su hijastro, lo apretó del coto y la maltrataba a su mujer y lo trató al que arreglaba los aire acondicionados. ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, este médico lamentablemente fue mi alumno. Era malo, porque usted no puede en crisis de ir a apretarle el coto a un niño, defensa. Y la esposa lo denuncia. Cuando estuvo en la fiscalía, el abogado le dice, oye, tenés que provocarte algo grave para que no te lleven preso. Búscalo, vamos a buscar en TikTok. Y él empieza a convulsionar, pero más que una convulsión, él pasa que estaba bailando ahí. O sea, eso es una convulsión difícil, impráctica. Pero búscalo por si acaso. Pero la idea es esa. En las crisis convulsivas, uno está así. Son tónicos, contracción, y ahí te mueven todo. Y crónico significa por episodio. Te muerden la lengua, te muerden el carrillo, se quieren atragantar, están cianóticos. Esa es una verdadera confusión. Entonces, para que haya una crisis convulsiva generalizada, ¿qué necesito? ¿Qué dice acá? Un ratito, un ratito. Quedemos en algo. Excitabilidad es ya una neurona que está con más sodio, ¿no ves? Que está con más calcio, que hay más glutamato, entonces, que hay más potencial de acción. Eso es una neurona excitable. ¿Estamos? Pero independiente de que sea excitable, no tiene que estar las cortezas. No puede ser, porque estamos hablando ahora de crisis epiléptica generalizada. Las otras eran focales, esas de circuitos que van de la corteza al tálamo son crisis focales. Estas son generalizadas. Y en generalizada, ¿en cómo lo diferencio del anterior? La excitabilidad está en toda la corteza cerebral. Puede existir inicialmente un punto de partida único en una determinada zona de la corteza, pero la despolarización va a ser en toda la corteza y va a haber una interacción de ellas con estructuras subcorticales. Entonces, despolariza la corteza. ¿Y qué es lo subcortical? Tálamo. Entonces, toda esa despolarización va a mandar señales a tálamo.
y de tálamo te vas a la corteza. Y ahí el paciente hace una crisis generalizada. ¿De qué diapo me dijo que hizo, Camila? ¿A partir de qué diapo puso? 71. Al final fue. Ah, ya. Bueno. Entonces, ya hemos visto crisis generalizada, ¿no? Señores, estuve revisando el libro de Kuzman, Sonia Kuzman, que es la editorial del Mediterráneo, y había un concepto que se llamaba la despolarización de 20, 200 milisegundos que causa el inicio de la crisis hiperleptógena. Y acá, esto que ustedes ven es una despolarización normal que dura 10 milisegundos. Esto es normal y para que sea normal tiene que ingresar sodio por un poquito de glutamato, tiene que ingresar potasio también por sus canales de potasio, pero todo regular y todo bonito y todo eso tiene que ser inhibido por el GABA. Y ahí la despolarización que ustedes tienen en este momento, que yo tengo en este momento de nuestra corteza, no dura más de 10 milisegundos. Y acá, no conforme con eso, estaba buscando una diapo que relate más el concepto real de lo que quiero hoy enseñarles. Entonces, acá. El potencial de acción se produce por la apertura masiva y posterior cierre de los canales iónicos, ¿cierto? Con consiguiente despolarización de las membranas neuronales. Tiene una duración breve que no sobrepasa los 10 milisegundos. Entonces está clarito. Tiene que tener sodio, tiene que estar el potasio, juega un rol ahí, para la repolarización también, y tiene que haber calcio. Pero no debe durar más de 10 segundos. Pero ¿qué pasa ahora en este concepto? Que se llama eh, despolarización paroxística. ¿Quién me traduce? Ahorita aquí una traducción de esto. Paroxismal, y esto, ¿quién le pone? ¿Alguien me lo traduce? ¿Me dicta? No, no se peleen. Nadie traduce. Cambio de despolarización. Cambio de polarización. ¿Qué? Mm, ya, ahorita le voy a encontrar el nombre, pero está mejor así. No me convence. Este shift, ¿qué shift qué es? Sí, es fluctuante. Bueno, ahorita vamos a encontrar. Ahorita vamos a encontrar. Por ahí está. Escuchen. Primero, dice así. ¿Qué es ictal? La palabra ictal. Es un periodo de, no el periodo de la mujer, es un periodo. El paciente una vez que empieza a entrarle sodio a su membrana posináptica, se va llenando de tanto sodio que produce un cambio de del potencial de membrana, se va al umbral, pasa el umbral y hace esto, mire. En ese momento, esas son las crisis paroxísticas, que tienen un tiempo de duración. Paroxístico es un tiempo de duración, pero es como digamos que yo tenga ahorita un foquito que haga, que se enciende y se apague, eso es paroxístico. Entonces, ese cambio por el desequilibrio entre glutamato y GABA genera una crisis paroxística, genera una despolarización paroxística. Entonces,
paroxismo es en ráfaga. ¿Y cuánto tiene que durar? Mire, esto es chucho, ¿lo ven? Dura 200 milisegundos. Eso significa ictal. Entonces, lógico, en el periodo de la convulsión, periodo ictal, yo tengo mis crisis paroxísticas, pero también tengo mis crisis paroxísticas en el periodo interictal. Es decir, miren un ratito, yo estoy convulsionando, 30 segundos. A los 20 minutos otra vez. Entonces, eso se llama, en ese periodo interictal, ¿cómo está la corteza cerebral? ¿Desapareció todo? Continúan las crisis paroxísticas eléctricas. Eso es lo que les quiero decir. No es que el cerebro descansa, no es que las crisis paroxísticas se desaparecen, no. Entre crisis ictal de las 8 de la mañana, de la noche, y el de las 8:30, ese periodo interictal permanecen, lo que quiero decirles, permanece esta despolarización paroxística, pero sin que haya convulsión. Pero quiero decirles entonces que la membrana neuronal no está del todo en reposo, no está en reposo. ¿Estamos? Está cerca del umbral y está mandando sus despolarizaciones, pero que todavía no llegan a ser crisis epiléptica. Este concepto lo tiene muy clarito, no lo tiene ni el Uribe ni el Porto. Esto lo tiene bien clarito el de Sonia Guzmán. Luego, acá no estaba contento con el concepto. Estos cambios paroxísticos de despolarización, esta es la traducción en castellano, donde dice fluctuante, estos cambios paroxísticos de despolarización se generan ¿por qué? Porque le ingresa sodio, porque hay mucho calcio, y esto es lo que va a generar estos paroxismos que van a durar 200 milisegundos. ¿Y a qué se deben? Aumento de GABA, el potasio que no se absorbió del astrocito también estimula esta neurona. No, 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 perdón. ¿Dónde está? Estos cambios paroxísticos, después que suceden, la, estaba aquí el paroxismo, acá. ¿Cómo es que logra acercarse al potencial de reposo? Porque hay difusión de potasio, igual que la insuela cardíaca, hay difusión de potasio, hay la presencia de GABA que está metiendo acá cloro. Entonces, tratan de mantener un equilibrio, pero quiero que sepan esto. A pesar que está actuando, hay la tendencia de la difusión de potasio para que la membrana se haga negativa, hay la tendencia de ingreso de cloro vía GABA. Para que suceda esto, pero mejor dicho, mientras va sucediendo esto, no es que esa membrana está en reposo. A pesar que está actuando el GABA, a pesar que está actuando el potasio, todavía se sigue hablando de estos cambios paroxísticos despolarizantes entre crisis. O sea, lo que quiero decir es que en crisis es evidente, están muy por arriba del umbral. Pero, ¿qué pasa entre crisis y crisis? Entre periodos ictales. Hay todavía una neurona que a pesar que está funcionando el potasio y el GABA, no logran llegar totalmente a la recuperación del estado de reposo. El CPD es una despolarización súbita y sostenida de la membrana neuronal que resulta en una ráfaga de potenciales de acción de alta frecuencia. Este fenómeno es característico de las neuronas epileptógenas y se considera el evento inicial de la generación de las crisis. Entonces, acá, para que haya crisis epileptógena, tiene que haber un potencial paroxístico. Si no hay potencial paroxístico, no hay crisis epileptógena. La despolarización sostenida se debe a una entrada excesiva de sodio, calcio, a través de los canales dependientes de voltaje glutaminérgicos que son el NMDA
y el AMPA. Entonces, y eso lo hemos venido repitiendo varias veces. Esta entrada masiva de cationes desestabiliza el potencial en membrana y facilita la generación de potenciales repetitivos. Estos potenciales paroxísticos pueden ser desencadenados por una reducción de la inhibición sináptica, es decir, bajo el GABA, o por un aumento en la excitación. Y otra, volvemos al tema anterior. La crisis, digamos, ¿cómo se llama? Las crisis epileptógenas, dijimos que eran por un aumento del GABA y una disminución, perdón, un aumento del glutamato y de potasio, que son las sustancias excitatorias, y una disminución de GABA. Entonces, si no hay este desequilibrio, no puede haber crisis, no puede haber eh, estos cambios paroxísticos despolarizantes. No puede haber. ¿Estamos? A ver, háganme una imagen. ¿Cómo le va? Palabras que van, ¿qué palabras tienen que poner para hacer una imagen? Escuchen, lo siguiente. No les voy a enseñar, yo no les voy a dictar cómo hacer, pero ¿qué quiero que aparezca en la imagen? Quiero que aparezca una relación de potenciales excitatorios, otros inhibitorios, crisis paroxística y crisis epileptógena. ¿Cómo le van a ordenar a la vez? Ordénenle que les haga una imagen. ¿Qué le están pidiendo? A ver, ideas. ¿Qué le pidió usted a su ChatGPT? Léalo lo que le pidió. Nadie lee lo que pidió. Bueno, Camila, ¿qué le pidió? ¿Ya? No, yo no quiero epilepsia. ¿Yo qué quiero? Crisis epileptógena, coma, potenciales paroxísticos. Sí. ¿Apareció? ¿Alguien ya tiene la imagen? ¿Ya está la imagen para ponerla acá? Miren, esta había sido la famosa palabrita. ¿Dónde está? Cambios despolarizantes paroxísticos. Esto había sido. Pero ahí está, ahí empieza la crisis epileptógena. Si no hay esto, no hay el PDS, no hay epileptógeno. A ver, sus imágenes.
A ver, pásela. No, 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 no. ¿Por qué tabla? No, no, señores. Agregue iconografía, imagen. Al comiencito. La primera, quiero que sea iconografía, imagen. Si no ponen iconografía, imagen, no aparece imagen. Eso también le pregunté a ChatGPT. ¿Cómo hago para esto? Claro, se lo estoy pasando a ustedes. Y ahora va a ver que ya no aparece la tabla. ¿La tiene la tabla? Envíela. Mientras va creando su iconografía. Todos pongan iconografía. La belleza. ¿Y usted le puso la iconografía? A ver, envíeme eso. Ya, pero usted le va a poner ahora iconografía. Primero envíese. Envíese. Y después pone, crea una imagen con iconografía. Iconografía, imagen. ¿Ya lo envió? ¿Esto es? ¿Esto quién envió? Bueno, miren lo que hizo el ChatGPT sin poner iconografía. Potenciales excitatorios, potenciales inhibitorios. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Quién es para, ya esto para que ustedes aprendan? ¿Qué sustancias hay que poner acá? Glutamato y exceso de potasio. Ya, entonces esto lo vamos a ocupar. Vamos a ir ocupando. Ya. Entonces, aquí pongo esto. Esto baja un poquito. Cierro mejor. Para aprendizaje. Lo que quiero es ahora aprendizaje para ustedes. O sea, yo tengo que justificar que no voy a desaparecer como docente, ¿no? No, no tengo que, yo tengo que justificar eso. ¿Cómo voy a justificar? Con esto que voy a poner acá. Un segundito. Eh, ¿Qué pasó, cara? Glutamato GABA, sí, también. No, no, yo voy a poner acá glutamato, pero mándelo para que vean sus compañeros. Glutamato, miren cómo cuando poniéndole la palabrita, eh, aquí pongo glutamato, y aquí pongo GABA. Ya está. Ahora, vean lo que ha hecho su compañera cuando le puso iconografía. Ya aparece glutamato. Ven en el, pónganlo ya. ¿Lo revisaron? A ver, quiero ver eso de allá. ¿Ya lo envió? Ya, vamos a ver, un ratito. Un ratito, por favor. Acá. ¿Quién envió esto? ¿Y yo quién es? No, no, el otro. No, ¿usted envió? Pero envíelo, pues. No lo veo. ¿Esto? ¿Y esto de dónde lo sacó? ¿Qué? ¿Quién envió esta imagen? ¿Y qué le puso? Enséñanos cómo le dio la orden. ¿Qué orden le dio? A ver, participe, pues no sea egoísta. ¿Qué le dijo al chat? Díctenos. A ver, escuche. ¿Qué le pidió que haga? A ver, es que tenemos que aprender a usar ChatGPT. Vamos a ver qué ordenó ella. Quiero que me hagas qué. Lea su orden. No, de nuevo, no le escuché. De nuevo. ¿Qué orden le dio a la... Pero léalo, pues quiero ver, léalo, quiero escuchar.
Todo eso lo copió la imagen y se la puso como foto. Puso imagen. Ahí está, señores. Ni eso, creo que ya no voy a poder ser docente. Escuchen, para que haya foco epileptógeno, ¿qué necesito? Exacto, señores. Ese es el mensaje. ¿Qué necesito para que haya un foco epileptógeno? Un potencial paroxístico despolarizante. Si no hay el potencial paroxístico despolarizante, no puede, no puede haber, quería saludarlo. Oh, mi querido doctor. ¿Cómo le va? No puede haber epilepsia. ¿Les quedó claro? ¿Está claro el concepto? Bien. ¿Qué más tiene esta imagen? ¿Qué es un foco, un potencial paroxístico despolarizante? Esto hay que ponerlo acá. Está. Es que quiero agregar unas cositas. Ya. Entonces, ya tengo el primer aspecto aclarado. ¿Qué flechas le voy a agregar? Para que esté 100% clarito. ¿Qué flechas? Voy a poner esto. ¿Qué conector? ¿Qué conector? Acá, ¿qué conector? Cau, causa, ¿no ve? Entonces, esto va a causar un potencial paroxístico despolarizante, va a causar un foco epileptógeno. Son circuitos intracorticales. O sea, imagínense que esto está sucediendo en toda la corteza. Bien, está bien, eso está bonito. ¿Y qué es un circuito intracortical? Solo corteza. Ahora, este potencial postsináptico, digo, este potencial paroxístico, obviamente que va a ser por el ingreso de sodio, eso ya lo sabemos, es esto de acá. Lo que quiero aquí mostrarles, y lo vamos a escribir con mi palabra. Vamos a dar mi palabra acá. ¿Qué voy a poner acá? Es una ráfaga de despolarizaciones exageradamente frecuentes. O sea, miren esto, frecuentes. Entonces, esto está sucediendo, es lo que acabamos de ver acá. Ya, perfecto. Ahora, dice circuitos intracorticales tálamo. O sea, despolariza toda la corteza y solito la corteza no va a poder hacer nada. ¿De qué necesita para poder hacer que haya convulsión? De que este circuito sea corteza, tálamo, tálamo, corteza. Entonces se genera esta crisis paroxística. En la corteza va al tálamo y el tálamo a corteza. Y luego va a descender a músculo y ahí vamos a tener las contracciones tónico-clónicas, que sería la actividad a distancia, contracciones musculares espasmódicas. Y acá tengo, eso ya lo mencionamos, aquí están las potenciales excitatorios en el desequilibrio que hay, incremento excitatorio, aquí están las crisis epilépticas, ¿ve? Otra vez insiste en la reducción de las neuronas inhibitorias,
Esto me gustó. Esto me gustó. ¿Por qué me gustó esto? Este es el umbral. Entonces, va ingresando el sodio, supera el umbral y aquí se produce la ráfaga, acá. Y luego, por la salidificación de potasio que habíamos dicho, disminuyen las crisis paroxísticas. Pero no llegamos todavía a tener un potencial inhibitorio total. Sí, hay, cuando ya esto está por debajo, se está formando el potencial inhibitorio. Pero hemos quedado de que está muy cerca siempre del umbral. O sea que no es que desaparecen. Es por eso que cuando ustedes le hacen un electroencefalograma a una persona que no está convulsionando, ¿qué ven en el electro? Las ondas. Pero ustedes dicen, ¿cómo va a tener ondas si no está convulsionando? Es porque ese grupo de neuronas, esas grupos de neuronas enfermas, no han logrado generar potenciales postsinápticos inhibitorios. O sea, ese cerebrito está sufriendo. Están habiendo crisis, pero que todavía esos circuitos no llegan a producir todavía descargas epileptógenas. Entonces, es por eso que ustedes le pueden pillarlo al paciente sanitos con crisis, ondas de despolarización. Y lo provocan al paciente. Le dicen, señor, usted no va a dormir toda la noche para tratar de provocar que estos focos sean mucho más grandes. Entonces, esta diapo también va donde está copiar imagen y la vamos a poner acá. Ahí. A guardar. Ahora sí, pase. Lo conocen, ¿no? A los dos. Se presenta. Okay. ¿Cómo está, querido doctor? Vamos a ver. Bueno, agradecerle primero al doctor Javier Aguilar por brindarme el espacio. Y esto, en los próximos días, se va a hacer de conocimiento público. Pero yo no voy a esperar más, yo quería que él ya lo sepa, porque sé que es una persona que se programa y todo aquello. Y quería también invitarlos a ustedes. Resulta que por el tema no solamente de la acreditación internacional que se viene el día lunes a miércoles, ahí nos definimos si en este momento cumplimos estándares de calidad para ser acreditados al Mercosur. Pero eso no define ni determina la calidad de médicos que van a ser ustedes. La calidad de médicos no está definida por si tienen o no tienen un título de acreditado, sino por cuántas veces estudiaron. El valor que tu estudio le da ese título. Y algo decía el doctor Leaño, si la autoevaluación no nos sirve para acreditar a un título internacional. No, no, no. La autoevaluación nos sirve para decir, esto estás haciendo mal, tenés que cambiar. Y uno de los puntos blancos que teníamos era que una vez los titulados salen, no tienen la manera de retroalimentarnos a nosotros de qué cosas que están aprendiendo aquí les sirvieron en el ejercicio profesional. Y es así que nace lo que se llama la Red Global Médica Moreniana. En jornadas de compartiendo experiencias médicas de morenianos por el mundo, vamos a traer médicos de aquí, que han salido de estas aulas y que han podido ejercer en el extranjero para que compartan las experiencias con ustedes. Y si me lo permite, paso a leer la invitación formal al doctor Aguilar. Perdón, un paréntesis. Un paréntesis. Sí. En neurona. Ojo, aquí está el falso. Aquí está el falso. No hay descargas paroxísticas en neuronas no dañadas. Las descargas paroxísticas son exclusivas de neuronas dañadas. Ese paciente que les dije tenía ya su área dañada. Entonces, este paciente que estaba con sangre, con edema, algo le va a quedar en su cerebro. Va a tener zonas de daño. Después ocurren en neuronas epilépticas que han perdido el equilibrio. Ya lo mencionamos esto. Esta es la crisis por una disminución, una alteración en el problema del equilibrio. Y aquí seguíamos explicando lo mismo. Y acá es para señalar cómo el glutamato se libera, ¿no ven?
Pero para liberarse en esta rara presináptica tiene que entrar calcio. Si no, estas vesículas no liberan glutamato. Y una vez este glutamato unido a sus receptores NMA y el AMPA, favorecen la difusión de calcio y sodio y entramos en las crisis paroxísticas. Y ojo, ¿cuánto dura? 200 milisegundos. Y acá, esto es una de las cosas que ya habíamos charlado en las clases anteriores. Dice, ¿cuál es la regulación del entorno extracelular? Y se lo he repetido ahí varias veces. Para hacer crisis, tengo que la célula de la microglia no tiene que amortiguar potasio, ¿no ves? Entonces hay exceso de potasio y esto va a dañar a la neurona. El exceso, lo separé aquí, exceso de potasio y exceso de glutamato. Y otra cosita, lo mencionaba el libro de Sonia Kuzman. ¿Y qué tiene que ver la inflamación neuroglial? Ya la mencionamos al comienzo, fue el primer capítulo. Era aumento de permeabilidad, difusión de albúmina o salida de albúmina, y esta albúmina estimulaba al astrocito. Y el astrocito, aparte de no absorber sodio y glutamato, perdón, no absorber potasio y glutamato, ¿qué produce? Interleucina e interleucina 2. ¿Qué hace esta interleucina 1 a 2 sobre nuestras neuronas sanas? Le favorece, la inflama y favorecen las descargas este, del estado epiléptico. Pero también estas interleucinas actúan fíjense esto ahora, estas interleucinas actúan en el endotelio y ¿qué hacen? Que aumenten los ICANN, aumentaban los ICANN y esto generaba un aumento de permeabilidad y ahí yo tenía salida de potasio. Pero todo el mecanismo fue a nivel de la célula de microbio. Y aquí insisto en esto, inflamación neuroglial, esto producía los mediadores que causan alteración de la función neuronal. El estato epiléptico, ¿qué es el estato epiléptico? Es eh, una crisis prolongada, o sea, no solamente es una crisis prolongada de un estado distinto, con cambios celulares y moleculares que perpetúan la actividad epiléptica. En el estato epiléptico ocurre, otra vez, con una palabra, alteración en el equilibrio, excitación, inhibición. ¿Qué dice acá? Disminución de los receptores GABAérgicos en la membrana neuronal. Consecuentemente, inhibición. Aumento de los receptores glutaminérgicos. O sea, al final, para que haya crisis epiléptógena, necesito un desequilibrio. Para que haya un estatus epiléptico, necesito un desequilibrio. Y acá, tiempo crítico este detalle quiero que también les quede claro. ¿Y qué pasa en la medida que están apareciendo las crisis epileptógenas, el estatus epiléptico? Al final va a haber muerte neuronal, va a haber edema. ¿Por qué hay edema en las crisis epileptógenas? Sí, ¿y por qué hay aumento de por qué hay aumento de la pérdida de albúmina? Pero falta una palabrita ahí. Aumento de la permeabilidad. Entonces, yo tengo aumento de la permeabilidad, la albúmina, inflamación de la microglia, salida de líquido, eso tiene edema y daño cerebral. Estudios experimentales sugieren que pasados 30 minutos, o sea, de convulsión, de estatus epiléptico, la crisis deja de ser autolimitada. Es decir, si ya el paciente ha estado convulsionando 30 minutos, ojo, esos paroxismos van a continuar, no se van a autolimitar, es decir, no va a poder hacer nada el GABA, la difusión de potasio. Hay daño tisular progresivo, principalmente por las entradas excesivas de calcio a través de los receptores activos. O sea, estas neuronas van a tener mucho calcio. Y si yo tengo mucho calcio, se va a liberar mucho glutamato. Entonces, ya esta neurona va a estar alterada. Va a estar muy alterada desde el punto de vista eh, celular. Esto puede desencadenar, va a llevar a muerte neuronal, edema y daño cerebral permanente. Entonces, si yo estoy llegando ya a los 20 minutos de convulsión, ¿qué tengo que hacer para evitar todo esto? Porque voy a llegar a esto.
Tengo que entubar a ese paciente, hacerlo dormir. O sea, cuando yo digo dormir, es que voy a meter sustancias GABAérgicas para parar esas crisis paroxísticas. Porque si yo no controlo las crisis paroxísticas, ¿qué tengo? Exacto. Entonces, aquí la pregunta que la vamos a armar ahorita sería, ¿cuáles son las consecuencias de, eh, de periodos prolongados de crisis epiléptica? La respuesta es edema, daño cerebral y muerte neuronal. Entonces, eso es lo que tienen que llevarse como cosa final. Sí o sí tenemos que controlar el estatus epiléptico. No puede ser mayor a 30 minutos. Si ya estoy en los 15 minutos, ya me tengo que preocupar, porque tenemos que ver ese edema que está pasando ahí, lo que está pasando con esa célula de microglia. Y acá, miren, ¿qué pasa después de los 30 minutos en la neurona? Se llena de calcio. Y si se llena de calcio, me está, me está aumentando la liberación de glutamato. O sea, esas vesículas se están acercando al pie terminal y se está liberando mucho glutamato y estamos entrando en un círculo. Entonces, ¿qué tengo? Esto puede desencadenar muerte cerebral neuronal, edema y daño cerebral. Esto de acá. Y creo que es hasta acá. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Esperen un ratito. Bueno, no vamos a esperar que ustedes sean pues mayores, ¿no? Viejitos, ya con bigote, blanquito el pelo. Quiero una palabra positiva de esta clase y me la ponen por Telegram. ¿Vamos? Una palabra o dos palabras máximo. Envíen. Si no tienen palabras positivas, acepto, no quiero aceptar hoy día. Solo quiero aceptar hoy día palabras positivas. El que no quiera emitir una palabra positiva, se abstiene. Vamos, quiero escucharlos. Una palabra positiva de que ustedes hayan sentido en la clase de hoy día. De esta clase. No una de ayer ni las antes de ayer. Esta clase. Dos palabras que le haya impactado hoy día a ustedes. Ese, no hay palabras. Han quedado sin palabras. A ver, vamos a ver. Motivadora. Bien. ¿Simplifica? ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir simplifica? Espera, espera, el que pasó el mensaje. ¿Qué quiso decir? Simple de entender, póngale. Cambio. Luego tengo explícita. ¿Qué es explícito? A ver, ¿qué es explícito? ¿Quién escribió? ¿Qué? ¿Qué quiso decir con explícito? Ni entiende la palabra. ¿Qué quiso? ¿Perdón? Un ratito. Escúchame a la compañera. Claro y sencillo. Ya. Está bien. Constancia, bien. Sencillez, bien. Claro y sencillo. Mecanismo de acción de la patología y el peligro de que hay que. Está raro, ¿no? Esencial, bien. Beneficioso, bien. Uso de la IA para facilitar la enseñanza, bien. Espléndido, me gusta eso, bien. Nada más, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver. eh, Vocación, dedicación invaluable, la hora valioso. ¿Y lo de dinámica dónde está? Ahí.
Oscar, sencillez, constancia, aprendizaje con motivación, fructífera. Me gustó eso. ¿Saben qué es fructífero? Ya es que sembré algo en ustedes y dio frutos. O sea, ya ustedes son diferentes. Me gustó eso. Explícita también me gustó porque trata que sean fáciles, ¿no? Persistir ante todo. Rocío, ¿qué significa eso? ¿Dónde está Rocío Gutiérrez? No, aquí dice Rocío Gutiérrez. ¿Quién es? ¿Dónde está Rocío? Aquí, doctor, aquí. Ah, hola Rocío. Rocío, ¿Cómo ¿y por está, qué doctor? Buenas noches. persistir ante todo? Es que yo creo que cada uno de nosotros lleva una carga y sobre todo ahí aprender para poder tener algo que mostrar allá en el futuro cuando ya seamos doctores. Aprovechar Ya, ahora ya son ante médicos. todo. Bien, bien, me gusta. Esencial, sencillez. ¿Dónde está lo de su compañero? Humanitaria. A ver, ¿por qué humanitaria? ¿Quién escribió humanitaria? ¿Andrea Rebollo? ¿Por qué Andrea? Para que haya menos daño, para que tengan criterio de actuación. Me gustó su palabra. Bien, Andrea. ¿Dinámico? ¿Quién es? ¿Él es dinámico? Bien. ¿Por qué dinámico? Su nombre es, ¿ver? Vamos a preguntarle a la ella, no sé. A ver, Lucas, está bien, está bien. Esto va bueno. Lucas, ¿por qué? A ver, ¿por qué escribió dinámico? Bien, me gustó eso. La pregunta antes de que se vayan, ¿en qué momento sienten que se van con conocimiento? No necesitan escribir. ¿En qué momento ustedes sienten que yo quiero que ustedes se vayan con conocimiento? Repetimos, ¿no? Busco otro ángulo. Le busco otro ángulo porque quiero estar seguro. Si no me contestan en ese momento porque sé que no lo han comprendido. Porque eso también es la función del docente. Estar seguros que ustedes se vayan con conocimiento. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el viernes. El jueves primero, el jueves primero. ¿Quién me ayuda a pagar? ¿Quién me ayuda a pagar esto?